Bienvenidos al último día de 6 días de entrenamiento con el equipo de Secapen. 6 días donde estuvimos viendo la introducción a temas como marketing de servicio, los retos del e-commerce, competencias emocionales para la nueva normalidad, calidad e iniquidad de productos y servicios seguros y 20 tips de venta. Para aquellos que se lo perdieron o perdieron alguno de los días, les recordamos que pueden ver la copia de estos videos directamente en nuestra web secapen.com. Y hoy vamos con un tema muy interesante, el entorno actual y la tendencia en los negocios. Y ya le damos paso al presentador del día de hoy, Ramón Bernardo Martínez Juárez. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, arrancando mes, por cierto, el día de hoy, ¿no? Inicia agosto y siempre digo, inicia uno de los mejores meses del año. Y bueno, la verdad es que muy agradecido y un poquito como introducción, ¿no? Entender el entorno actual que estamos viviendo y las tendencias de los negocios, pero a tono reflexivo, uno de los temas yo creo que más importantes de considerar en este momento es que el entorno actual presenta una situación específica derivado, ¿no? De una, le voy a llamar pandemia global, que tiene repercusiones en distintas vertientes. Generalmente, cuando viene este tipo de situaciones que están vinculadas a una crisis, ¿no? Tienen afectaciones en ciertas estructuras, le voy a llamar, por ejemplo, en la parte económica, de repente eventualmente vienen crisis sociales, eventualmente crisis políticas. Esta particularmente, ¿no? El entorno actual ha afectado y está afectando distintas vertientes, es decir, tiene un impacto económico, tiene un impacto social, tiene un impacto político, tiene un impacto empresarial, y que incluso a título personal, ¿no? En las personas que ha venido a generar un sentido de reflexión importante, ha venido a generar una estructura de pensamiento y repensamiento, dado el tiempo en el que hemos estado involucrados en esto. Y yo creo que una de las premisas sobre las cuales debemos estructurar nuestro modelo de pensamiento en este momento es ¿qué viene? ¿Qué sigue? No hay una fecha determinada, no hay una fecha, le voy a llamar yo clara, que en este momento podamos decir que las cosas regresarán a como las conocíamos, le voy a llamar antes de pre-COVID, ¿sí? No hay, incluso, yo les diría, las cosas, las estructuras, el entorno como lo veíamos, va a tener ciertos cambios, es decir, no volveremos a ser los mismos. Pero con esto no quiero decir, y quiero ser muy enfático en el tema porque trato de ser muy optimista en mis pláticas y sobre todo en este proceso de transmisión de la visión que tengo al respecto, es que el mundo no dio un giro de 180 grados, es decir, no cambió el mundo por completo, no cambiaron los negocios por completo, es decir, los negocios seguirán existiendo, los negocios que hoy conocemos, sí seguirán conociendo como modelos de negocio, sí, pero lo que está cambiando es la forma de hacer las cosas. Entonces, de repente platican y me dicen, oye, Ramón, es que eventualmente el sector, no sé, turismo
va a colapsar, pues evidentemente hay un impacto y lo tenemos profundo, y hay sectores que el entorno actual tiene una presión más profunda que en otros sectores. Incluso hay ganadores en este entorno actual. Y parte de lo que quiero profundizar es que independientemente del impacto que tiene, ¿no? Lo que debemos entender, lo que debemos analizar y sobre todo lo que debemos pensar para ejecutar en un proceso de toma de decisiones es que viene y estar preparados a ello, ¿no? Y con esto, bueno, sin más preámbulo, arranco para decirte, ¿no?, cuáles son eventualmente las tendencias en los negocios. Y no te voy a decir qué va a pasar específicamente en los negocios, te voy a decir cómo se están modificando desde el punto de vista de estructuración de los modelos de negocio, que reitero, la base sigue siendo la misma, lo único que se está modificando es la forma de hacer las cosas. Oye, y ahorita entraré, pero quiero dar un ejemplo que me llamó mucho la atención. O sea, los cines. La industria del cine está teniendo esos problemas, y lo que yo les comento, pues miren, a alguien se le ocurrió por ahí que dijera, oye, ¿y si hacemos el cine como era hace algunos años, ¿no? Y que la gente vaya en sus carros y ponemos una pantalla y la gente, en vez de sentarse en butacas, se queda sentada en sus carros y ve las películas ahí, autocinemas se llaman. Entonces, es una forma de decir, el cine existe y a alguien se le ocurrió una idea que no es nueva, que viene de años atrás, de muchos años atrás, y que hoy puede convertirse en una nueva forma de hacer negocios. Es decir, la misma estructura de ver el cine y de presentar el cine con una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, esto es un poquito lo que yo quisiera comentarte. Me presento, mi nombre es Ramón Martínez. Prácticamente mi formación ha sido bancaria, y bueno, he estudiado en México y en el extranjero, ¿no? Un poquito en temas relacionados con negocios. Primera reflexión, ¿no?, que con este preámbulo que les doy, vivimos en un entorno complejo que presenta retos importantes, pero en especial la capacidad de tener resiliencia en los negocios. Es decir, esta capacidad de reaccionar, esta capacidad de retomar las cosas desde un punto de vista de saber que venimos afectados, que venimos con un impacto, y le voy a llamar, y reitero, a nivel negocio, a nivel económico, a nivel personal, pero esta capacidad de podernos de poder despertar y de podernos levantar, ¿no?, de este entorno. Esto no es permanente, esto llegó para quedarse, pero la forma en la que llegó para quedarse va a cambiar. Es decir, en algún momento habrá alguna situación que permitirá que las cosas regresen. Esto que le llaman nueva normalidad, en algunos lugares de repente me suena un poquito complejo de entender, ¿no? Como partiendo de la premisa de que las cosas han cambiado por completo, ¿no? Han cambiado la forma, reitero, ¿no? Oye, que tenemos que tomar ciertas precauciones, que tenemos que hacer ciertas acciones para poder manejarnos y actuar como lo veníamos haciendo, sí, pero tenemos que tener muy claro este proceso y ser resiliente en los negocios. Y entender si mi negocio se ve afectado, si tuve que cerrar, si hoy, ¿no?, veía por ahí una cifra que me llamaba mucho la atención, ¿no?, que algunos sectores, ¿no?, decían, oye, mis ventas están al 30%, 40% de lo que estaba anteriormente, 45% o al 50%. Hay sectores donde la media, ¿no?, de ventas con respecto a sus comparativos históricos están al 15 al 20%. Y son negocios que están sobreviviendo con ello. Entonces, esta capacidad de resiliencia es importante para pensar, ¿no?, si hoy estoy sobreviviendo y puedo mantenerlo, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que ver para poder estar preparado en el momento en que las cosas, ¿no?, esto empiece a controlarse, esto empiece a entrar en una situación de relativo control? El tiempo podrá ser un mes, podríamos decir septiembre, podríamos decir noviembre, diciembre 2021, más allá del tiempo, que evidentemente es importante monitorear los tiempos, pero estos tiempos aprovechar para pensar en cómo me voy a recuperar de la situación que estoy viviendo en mi empresa, en mi negocio, y si no, en la forma de hacer negocios o en la forma de emprender.
Fíjense que una característica muy peculiar es que la gente decide emprender en los momentos de crisis. Es decir, cuando se encuentra en una situación que requiere, ¿no?, generar ingresos, y aquí me refiero mucho a la cultura de latinoamericanos. Somos personas echadas para adelante, somos personas que buscamos siempre encontrar la forma de hacer las cosas, pero en algunos momentos, cuando estamos en un proceso de crisis, es decir, no vivimos con esta visión, ¿no?, de crecer, de desarrollar permanentemente, sino cuando nos sentimos de alguna forma en esta situación de comodidad o zona de confort, nos mantenemos estáticos ante la situación que estamos viviendo. Y vivimos en un mundo donde el cambio no solo es permanente. Hemos escuchado, o yo he escuchado desde que era pequeño, donde me decían que la única constante es el cambio. Yo le quiero agregar en este momento, de unos años para acá, y esto no es COVID nada más, hablo de unos años para acá, de 15, 20 años para acá, le agregaría un ingrediente adicional al cambio, que se llama incertidumbre. Entonces, las empresas y las personas que estén preparadas para el cambio y para vivir en entornos de incertidumbre, son las personas y son los negocios, o son las personas y tomadores de decisiones que en sus negocios lograrán sobrevivir, lograrán ser rentables y lograrán ser sostenibles. Entonces, esta capacidad de resiliencia es muy importante a considerar. Esta gráfica que está aquí, a ver, no es nada, luego les digo que a veces no es nada, comento, ¿no?, muy visual, pero lo que quiero decir es, y bueno, no tenemos aquí la forma de hacerla porque tiene una animación, pero aquí les voy a explicar, ¿no? La búsqueda permanente que tenemos es esta línea que está aquí, que se llama ser sostenibles, ¿no? Este proceso de sostenibilidad es hacer que yo y mis finanzas, que mi empresa y mis finanzas, que es más, a título familiar, a título personal, a título profesional incluso, el objetivo ¿cuál es? Que sea sostenible, es decir, estar creciendo, estar desarrollándome, tener este sentido de visión, ¿no?, de siempre ir hacia arriba. Es decir, mi empresa no basta con que sea rentable, sino con que sea sostenible, es decir, cómo permanece a lo largo de la historia. Cuando hablamos en el mundo de los negocios, cuando tengo la oportunidad en la docencia de compartir un poquito del tema de conocimiento en el desarrollo de modelos del negocio, les digo que lo importante no es ser rentable, lo importante es ser sostenible. Las empresas se crean a perpetuidad, es decir, no creo una empresa, no desarrollo o no emprendo con la finalidad de tener una vida finita en mi empresa. Es decir, no creo una empresa para durar 2 años, o no creo una empresa para durar 5 años, o no creo una empresa con una perspectiva, una mentalidad de que eventualmente esa empresa en algún momento va a desaparecer. Así no deben de crearse, así no se deben concebir los negocios. Los negocios, las empresas se deben concebir como una sólida idea cuyo objetivo es permanecer a perpetuidad. Es decir, siempre esté sostenible. Y a veces perdemos de vista esta situación de sostenibilidad y nos concentramos en la parte de la rentabilidad, y ahí es donde vienen los grandes golpes, ¿no? Y hablo, reitero, ¿no? Cuando pensamos en los negocios, en las empresas, que soy rentable y no tengo una capacidad de estructurar de manera adecuada cómo administro mi capital, ¿no? Es decir, cómo administro mis ingresos, cómo invierto mis ingresos, cómo ajusto y manejo mis gastos, etcétera. Toda esta parte que viene aquí y que estoy reflejando, ¿no? Cuando mis ingresos disminuyen y mis egresos aumentan, lo que va a pasar es esto que están aquí, como estas ondas que tienen aquí, que esto le llamo yo la realidad que vivimos, ¿no? Hay ciclos y contraciclos. Hay ocasiones que estoy en época, le llamo yo, de vacas gordas por acá, ¿no? Que me va muy bien en la parte superior, ¿no? Pero hay veces que estoy en época de vacas flacas, como la que estamos viviendo en esta actualidad, ¿no? En este momento. Y a veces vacas flacas y muy flacas, ¿no? Hoy imagino, y hago una analogía, que imagino que están mis vacas, ¿no?, en pleno desierto de Sahara, a más de 45 grados, y con poca capacidad de encontrar alimento para mantenerlas, para que puedan sobrevivir. Estamos en una situación que eventualmente la analogía, aunque suene un poco drástica,
pudiéramos encontrarnos al respecto. Habrá algunas personas, estructuras y modelos de negocio que esta situación la vieron, estuvieron preparados para el cambio, pero sobre todo para la incertidumbre. Es decir, lograron visualizar que en este entorno en el que vivimos y en esta actualidad, me refiero al día a día, y sin hablar de COVID y sin hablar de la situación, la incertidumbre es una constante que estamos viviendo, ¿no? Muchos países han vivido por crisis en los últimos 20 años, algunos más profundas que otras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en países voy a hablar de Medio Oriente, ¿no? Emiratos Árabes, un país que en los 60, 70, un país con conflictos sociales, conflictos políticos y una serie de problemas que en un lapso de 20 años, ¿no? Y cuando hablo de 20 años para hablar del desarrollo económico de un país, ha crecido y me dirán, oye Ramón, sí, nada más que tienen un activo muy importante que se llama petróleo. Sí, pero aprovecharon esa oportunidad para poder desarrollar tecnología y desarrollar características que les permitieron explotar esa necesidad que había ahí o ese activo que había en ese momento. Entonces, lo mismo, y lo puedo hablar de cualquier, podría hablar de cualquier otro país, ¿no? Pensemos en Irán, pensemos en Medio Oriente como un ejemplo, ¿no? Otro, Sudáfrica, un país que hace algunos años no pintaba, África en general, ¿no? Nigeria, un país que pues, oye, con una pobreza extrema brutalmente alta, hoy es uno de los países, o era uno de los países, ¿no? Que pintaba su crecimiento, y no digo que era, porque pues, cuando esto vuelva a estructurarse de manera natural, va a seguir creciendo, ¿no? Países que crecían, ahí es muy importante. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de ello? Que han entendido que una variable se llama incertidumbre y que tengo que estar preparado para la incertidumbre. Entonces, sin importar si estoy en época de vacas gordas, sin importar si estoy en época de vacas flacas, el proceso de planeación y sin importar el entorno, el proceso de planeación es fundamental y debo de prepararme para ello, porque en la medida en que el impacto sea mayor, ¿no? Es decir, la crisis sea mayor y esta incertidumbre sea más, le voy a llamar, más profunda, lo que vamos a generar es que tengamos un impacto negativo. Pero si yo veo y soy capaz de poder analizar y reestructurar este proceso de ser sostenibles, entendiendo un proceso de cambio, las cosas van a tener un desenlace, y no quiero llamar un desenlace, le quiero llamar una conclusión positiva. Y aquí entro en un poquito para hablar del contexto económico, para poder entender los negocios, para poder entender la tendencia en los negocios, hay que entender el contexto económico. ¿Qué pasa en el entorno, no? La economía en general se enfrenta a un ambiente externo muy complejo que presentan desafíos en la economía de las personas y de las empresas. Una estructura, ¿no? Basada en un problema llamado COVID, ¿no? Una estructura, un virus que vino a generar y desencadenar un problema global, ¿no? Debilidad de las economías emergentes, ¿no? Estas economías que estaban en proceso de crecimiento, que crecen, bajan, suben y no están, le voy a llamar fuerte el proceso de mantener estas economías, ¿no? En crecimiento, pues afecta, ¿no? Una incertidumbre comercial, vemos sectores que están muy, muy afectados. El mundo y América Latina en convulsión, ¿no? Con todo esto, la caída de los sectores industriales y comerciales y un impacto profundo en las MIPYMES y las personas asalariadas, ¿no? Desempleo, la estadística en Latinoamérica habla de que aproximadamente el 30% de las micro, pequeñas empresas están desapareciendo y van a desaparecer por esto. Entonces, y van a desaparecer no por el hecho de la crisis per se, sí, evidentemente esto afecta, pero por no tener esta mentalidad de ver cuáles son las tendencias y cómo podría aprovechar mis modelos de negocio. ¿Qué aspectos positivos yo veo? Porque de toda crisis, de todo entorno negativo, siempre hay una parte positiva. Un sector empresarial preocupado y ocupado, tratados internacionales, empezamos a ver que países, a ver esta situación, están encontrando y buscando soluciones que permitan, ¿no? Que permitan eventualmente hacer alianzas globales que permitan un proceso de recuperación. Esto es muy bueno. Unión de los segmentos vulnerables. Hoy lo estamos viendo, las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas están buscando unirse y aliarse
para buscar soluciones conjuntas que les permitan todo este proceso de mejora. Una conciencia económica y financiera, una nueva realidad económica, ¿no? Y lo que quiero decir es, generalmente los ciclos cuando están muy abajo, siempre viene un rebote positivo, siempre, ¿no? Y cuando también hay todo es positivo, de repente, eventualmente tenemos impactos negativos, son ciclos, el mundo, la vida y el entorno está, reitero, ¿no? Lleno de ciclos y contraciclos. Las crisis representan una oportunidad y una reflexión a título de finanzas personales reflejadas en la empresa que tengo que manejar y la toma de decisiones. ¿Qué nos espera? Y aquí es donde yo creo que vale la pena hacer un análisis reflexivo, pero sobre todo con esta capacidad de entender que este análisis reflexivo tiene una connotación positiva, ¿sí? Desafortunadamente, el nivel de información que nos llega es brutalmente alto, ¿no? Es decir, la capacidad de que nos llegue información hoy, ¿no? Yo veo en las redes sociales que las personas estamos más, ya no queremos saber, ya no queremos noticias, ¿no? Porque no hay noticia positiva. Realmente las noticias tienen una característica de informar y de denotar eventual información que puede ser de uso para la toma de decisiones, pero cuando vemos el entorno y las noticias que nos llegan, no vemos una noticia positiva, ¿no? O vemos muchas negativas y muy pocas positivas. Entonces, hay que partir del entendimiento de que la información hay que tomarla como viene, con ese tono de receptividad y reflexión para saber qué está pasando, con el objetivo cuál, de poder verle el impacto positivo a la noticia que estoy viendo, ¿no? Entonces, incertidumbre es una constante que hoy tenemos y que eventualmente tendremos que mantener. Hay afectación de los distintos sectores. Salieron en esta semana de toda la región y del mundo, salieron los resultados del primer semestre de las empresas a nivel global, salieron los resultados de los PIBs de todos los países, salieron los resultados de muchas, de los sectores, cómo se están comportando desde el punto de vista de crecimiento económico, y pues veíamos, ¿no? Ayer la noticia de que la marca más valiosa en el mundo, pues había una marca por ahí de una empresa precisamente energética de Medio Oriente, que era la más valorada y la que tenía de alguna forma el valor como marca era el más importante, hoy es Apple, ¿no? Y a pesar de, a ver, en un entorno como el que encontramos, cuando podríamos pensar o analizar, oye, pues Apple vende computadoras, vende celulares, vende dispositivos, ¿cómo es posible que la marca siga valorándose y la marca siga creciendo? Y la respuesta es muy simple. Encontraron la fórmula para adaptarse al cambio y encontraron la fórmula para, le voy a llamar, no prever, porque no se puede prever, pero sí anticiparse ante impactos por las crisis y la incertidumbre. ¿Y qué hizo? Se diversificó. Evidentemente, un aumento de la pobreza en ciertos países, sectores, desempleo, hay desconfianza empresarial por este tema de incertidumbre y un tema de inseguridad, ¿no? Un tema de inseguridad que también hay que tenerlo por ahí presente. ¿Qué hacer? Y a ver, este tema del qué hacer no es una, y quiero ser muy, muy claro en ello, no es una receta de cocina, no hay recetas de cocinas, ni hay los 10 pasos para hacer y aprovechar las crisis. Tampoco están los 10 pasos que debes de seguir para que tu modelo sea sostenible en una situación determinada. No existe una receta como tal que debas de seguir para poder brillar, para poder crecer o para poder ser exitoso. Hay una serie de reflexiones que se hacen y que se comparten a través de la experiencia que se ha vivido, del entorno que se ha tenido con la historia o la experiencia que han tenido personas, negocios al respecto, pero y esto es lo que quiero compartirte, ¿no? Porque la mejor receta, esto es, la mejor receta, el mejor plan, la mejor forma de lo que tienes que hacer para poderte prepararte a un entorno como el que hay, el futuro y la tendencia es la que tú decidas tomando en cuenta qué está pasando y cómo puedas visualizar
para tomar decisiones adecuadas. Es decir, la receta está en cada uno de nosotros, partiendo de la premisa de hacernos llegar información valiosa, hacernos llegar distintas opiniones y experiencias, para sobre esas experiencias e información poder tomar mejores decisiones para poder hacer frente a, ¿no?, un entorno de cambio, un entorno de incertidumbre y sobre todo un entorno donde lo que buscamos en la tendencia de los negocios es tener negocios sostenibles. ¿Sí? Entonces, primero la pirámide de consumo. Esto está cambiando, ¿sale? Y aquí regreso a, cuando lo platico, me acuerdo de mis clases de la universidad, ¿no? Y recuerdo muy bien a Maslow, ¿no? Está la famosa pirámide de Maslow, que habla de 5 niveles en el tema de las propias necesidades de las personas. Y aquí esto es muy interesante, porque cuando yo veía esto en la universidad, yo dije, ¿y eso de qué me va a servir, no? Es más, me recuerdo muy bien proyectos, me hacían hacer trabajos vinculados a las pirámides de Maslow, y en ese momento no había logrado ver el potencial de esta famosa pirámide. Yo no lo había visto. No lo había visto. En general dije, la pirámide de Maslow, pues sí, que bueno, es bueno saber cuáles son las necesidades básicas. Qué bueno, es bueno saber cuáles son las necesidades de seguridad y protección. Es bueno saber cuáles son las necesidades sociales. Es bueno saber cuáles son las necesidades de estima, de autorrealización. Es muy bueno. Y me enseñaban, ¿no?, en las clases de marketing, de administración, de planeación estratégica, etcétera, el poder entender esto para poder saber, ¿no?, cómo armar una campaña, qué busca la gente, etcétera. Pero ahora esta pirámide ha tomado al menos a título personal, un valor muy alto, ¿no? Un valor bastante grande, en el sentido de, a ver, hay que entender el entorno y a dónde nos ha llevado el entorno actual, ¿sale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante analizar esta pirámide? Porque esta pirámide, ¿no?, si yo la viera y también podría hablarla en una situación de una sociedad en específico, de un país en específico, o incluso de una región o a nivel global. Esta pirámide ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado en el sentido de cómo está distribuida. No ha cambiado, a ver, déjenme realinear mi concepto. La pirámide sigue siendo la misma, pero la forma en la cual las personas la vemos ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dada la situación actual, ¿no?, y dado el entorno donde te das cuenta que hay un entorno de incertidumbre, la gente frena, ¿no?, su capacidad de tomar decisiones más ligeras, y lo decía un poquito anteriormente de los temas reflexivos, hay más conciencia económica, financiera de las personas y de los tomadores de decisiones respecto a los negocios, incluso a título personal, donde lo que estamos viendo, y hay que analizar, es que esta situación llega a que la forma de consumir y la orientación del consumo de las personas está cambiando en este momento, ¿sí? Y no quiere decir, con esto no quiero decir que vaya a ser la misma en 6 meses, en 1 año o en 5 años. Y no vaya a ser la misma que hace 3 años o que hace 5 años. Esto va cambiando en función de cómo se va moviendo el entorno. Por eso lo que digo es, oye, si yo sé que en este momento la gente está haciendo más, en algunos casos, mucho más, le voy a llamar consciente de en qué gasta y cómo gasta, y a esto unado, y platicaba precisamente con Carlos antes de entrar al aire con ustedes, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en Latinoamérica, un alto porcentaje de la población vive al día, es decir, tú le quitas su trabajo del día a día y olvídate de que vaya a unos ahorros. No existen los ahorros, ¿no? Es gente que busca un ingreso para subsistir y prefieren jugarse, ¿no? Literal, ¿no? El salir y buscar y traer alimento a su casa, con el riesgo que eso conlleva de salir y tratar de mantener para ganarse la vida, lo hacen. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que el nivel de necesidades básicas se convierte siempre ha sido el fundamental, sí, claro que sí, pero no nos habíamos concentrado en él como una estructura, incluso en este momento, de tendencia en los negocios. Aquí, en las 2 primeras bases, en las 2 primeras estructuras, se encuentran
los principales, ¿no?, focos de consumo en la actualidad. Las necesidades sociales se han tenido que frenar, se han tenido que son necesarias, sí, por eso son necesidades, pero se han tenido que frenar, incluso disminuir de alguna forma en algunas regiones, porque hoy no podemos, ¿no?, convivir como lo queremos. Y en estas necesidades sociales, pues está este tema, todos los negocios que están orientados a la interacción social, ¿no? Restaurantes, bares, le voy a llamar, no sé, centros deportivos, aquellos donde nos permitía, ¿no?, convivir socialmente. Hoy esto ha disminuido. Ya no hablar de las necesidades de estima, fíjense que esta necesidad de estima, que tiene que ver con la preparación, todo el proceso de generar, le llamo yo, formación profesional y formación de crecimiento profesional, pareciera ser que ha tomado en la pirámide, ¿no?, ese paso al nivel 3, porque bueno, a lo mejor hoy no podemos asistir a este proceso de prepararme profesionalmente físico, pero la tecnología ha permitido que hoy puedas seguirte preparando, y aquí un ejemplo lo estamos haciendo en este momento, ¿no?, compartiendo conocimientos, experiencias, y con ustedes, ¿no?, este tema de alguna forma de conceptos y de información valiosa a través de la tecnología, ¿no? Incluso, ¿no?, todo este proceso de compartirlo a través de las redes, ¿no? Y esta de autorrealización, ¿no?, que tienen que ver ya más con un tema de oye, pues quiero comprar un carro, esto que te hace sentir, ¿no?, de alguna forma autorrealizado. Entonces, lo que estamos viendo es que la concentración, el 80% está concentrado en esta estructura, ¿no?, las necesidades básicas de seguridad y protección, y un 20% en estas de autoestima y sociales. Definitivamente hay muy poco en este nivel 5 de autorrealización, y estamos viendo los resultados con algunos sectores y algunas industrias y algunas empresas que, bueno, están tratando de mantenerse y sobrevivir, esperando que la recuperación se vaya dando. Esta recuperación está siendo paulatina, no vemos una Europa que empieza ya a moverse y a tratar de reactivarse, pero lo que no debemos dejar de ver es que si hoy, ¿no?, en el entorno en el que vivimos, esta estructura del nivel 1 y nivel 2 son donde se concentra el consumo, ahí es donde tengo que reorientar mi negocio. Ahí es donde tengo que encontrar una nueva forma de hacer las cosas para que mi negocio tenga la oportunidad en este momento de sobrevivencia. Suena a lo mejor un poquito duro decir, oye, sobrevivir, sí, pero aquellos que por el propio modelo, pero hay quienes han visto que esta situación ha sido una oportunidad para poder crecer y poder desarrollarse, ¿sí? Una referencia que tengo que hacer, hay que pensar muy bien en qué hacer con mis finanzas, ¿no? El tema del ahorro, cómo ahorrar, ¿no? Esto es una reflexión que tenemos que hacer, y a futuro, en este momento, cuando las cosas eventualmente empiecen a retomar rumbo y empiezan a recuperarse las economías y los ingresos de los negocios y demás, bueno, esto es algo que no podrás perder de vista, ¿no? Ahorrar. 2, inversión. El tema de activos. Hay que invertir en activos, ¿no? Decía mi abuelito y mi abuelita me decía, no se me olvidan las palabras, ¿no? Los bienes en ocasiones se ocupa para curar los males, ¿no? Una frase de antaño que no entiendes, y que ojo, pues sí, te ayuda en un momento de crisis, y ahí va. ¿Quiénes son los grandes ganadores de esta situación? La gente que tiene liquidez. Es decir, los que tenían ahorros, hoy son, y lo hablo a nivel empresarial, olvídate a nivel personal, lo hablo a nivel empresarial. Hoy las personas que tenían ahorros, es decir, dinero disponible o liquidez, hoy pueden salir al mercado a encontrar negocios que están tratando de sobrevivir, cuyo valor eventualmente es alto por el propio modelo de negocio, pero que en este momento podría llegar con el dueño y decirle, oye, te compro tu negocio. Justo ayer, una marca importante de gimnasios, ¿no? Hacían una propuesta para comprarla. Evidentemente, en un entorno con el que estamos, en el gimnasio, que es una necesidad social que hoy no se puede llevar como se vislumbraba antes, ¿alguien está interesado en comprar la marca? Sí, alguien está interesado en comprar la marca y está dispuesto a pagar un X porcentaje con respecto al valor de la inversión inicial. ¿Quién la está comprando? Pues están aprovechando oportunidades de negocios que pueden ser comprados a muy buen precio, a un excelente precio, por la situación actual, y que tienen la liquidez para poderlo destinar en esa inversión, en ese negocio,
porque están esperando la recuperación para relanzarlo, porque estas personas que están comprando, estas empresas chiquitas, estas empresas medianas, a pesar de la incertidumbre, es porque saben que esto va a recuperarse y eventualmente vendrá, ¿no?, este proceso de relanzamiento de la nueva forma de generar negocio. Te voy a explicar dónde nos tenemos que enfocar eso. Y el tema del crédito, a ver, esto es un gran problema en el mundo y principalmente en nuestra región, ¿no? Cuando tenemos acceso al crédito, lo ocupamos en ocasiones un proceso de planeación y por eso las MIPYMES son las micro y las pequeñas empresas van a ser las más afectadas. Porque cuando tienes acceso al crédito, lo ocupas todo en menos en lo que lo deberías de ocupar. Y el crédito tiene que ser ocupado sí y solo sí para capital de trabajo. No hay otra mejor decisión que tomar un crédito para capital de trabajo, entendiendo por capital de trabajo inventarios, todo aquello que hace que tu negocio pueda subsistir y crecer, es decir, inventarios, materia prima, los productos que comercializas, capital. Oye, yo doy capacitaciones, pues sí, invertir en qué, en conocimientos, en herramientas, en contenidos. Eso es en lo que se debe de invertir, porque eso es lo que va a hacer crecer tu negocio y te va a poder dar origen a las dos siguientes consecuencias, ¿no? A ver, los negocios nacen no con capital propio, siempre se requiere capital externo para poderlos hacer crecer y el crédito es una necesidad fundamental. Lo importante es que el crédito lo destines en capital de trabajo para que tu negocio crezca, puedas tener un ahorro y inversión en capital. Cuando destinas el crédito a ingresos, lo destinas a cosas que no permiten que crezca tu negocio, es decir, capital de trabajo, ¿no? Y hablaré un poquito por México, ¿no? Cuando el emprendedor se vuelve empresario, lo primero que hace para demostrar que es empresario, ¿no? Esta mentalidad es, me compro un carro nuevo para poder demostrar que soy empresario. Y tiene que ser un carro de lujo. Y tomo el dinero de la empresa para comprar el auto. Cuando no debe ser ese el pensamiento que debemos de tener. Yo tomo un crédito para comprar para comprar maquinaria. Yo compro un crédito para tener más inventarios. Porque es lo que va a hacer que mi negocio crezca. La mentalidad de reinversión para que el negocio crezca es fundamental. Me dicen, oye, Ramón, ¿pero qué? Entonces, ¿nunca voy a poder comprarme un carro? ¿Nunca voy a poder comprarme una casa? ¿Nunca voy a poder viajar? No, claro que sí, pero permite que tu negocio madure y en ese momento de madurez donde tu negocio empieza a generar, ¿no?, este proceso, porque tú mismo te vas a dar cuenta cuando tu negocio está creciendo, es momento de invertir en él. Va a llegar un momento que el negocio va a madurar y bueno, en ese proceso de crecimiento y maduración puedes ir tomando parte del negocio, que lo puedes ver reflejado como pago de dividendos o un periodo de toma de utilidades, pero de las utilidades, no tomes los créditos, no tomes el dinero que tienes destinado a tu gasto corriente. Una vez que generas utilidades, pues reinvierte una parte y la ecuación es muy simple. De tus utilidades, una parte reinviértela en el negocio y otra tómala tú para que puedas comprar lo que tú deseas. Pero en el momento en que genera utilidades y tu negocio está en este proceso de crecimiento y madurez, porque después va a venir un momento en que la competencia va a llegar y va a copiar tu modelo, aunque sea una idea innovadora y la última en el mercado, y lo van a copiar. Entonces, ese va a ser un momento de replanear tu negocio y vas a tener que reinvertir en diversificarte, en aumentar puntos de venta, en incluso dar un giro en tu negocio y decir, venía sobre esta tendencia y ahora voy a ir hacia esta otra. Entonces, para eso vas a requerir dinero. Y en una situación como la que tenemos, que a lo mejor tienes que reorientar tu negocio, no tienes el dinero o los ahorros necesarios, te va a ser muy difícil poderlo hacer. Entonces, es una de las cosas reflexiones. Miren, estas dos imágenes, si ustedes entran al internet, las van a encontrar, a Google las van a encontrar. Estas yo las bajé hace unos 8 o 9 años, estas dos, y perdón que estén en inglés, pero las bajé porque me gustaron mucho y las tomé como reflexión, porque lo que estamos viviendo no quiere decir que sea un tema de este momento. A ver, tiene una característica importante, ¿sí? O sea, la crisis, esta tiene una característica importante, pero no quiere decir que nunca haya habido crisis. Siempre ha habido crisis en el mundo, en distintos periodos, en distintas regiones, en distintos países, pero siempre ha habido crisis y las va a haber. Entonces, la crisis es una constante, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? Que las crisis ya son cada vez más globales, la estamos viviendo, que tienen impactos en la economía definitivamente, que generan un problema, por supuesto, financiero desde luego, y un tema que también del entorno, ¿no? Entonces,
lo que yo quiero es que este tema de crisis lo podamos entender como una meta que implica planeación, que implica desarrollo, trabajo, tener una visión de enfoque, una estrategia, pensar en cómo prepararme, entrenamiento, pensar en los modelos de negocios, en cómo tomar decisiones. Es decir, esta estructura de crisis tiene que sí o sí convertirse en una meta. Entonces, ¿la crisis es una meta? Sí. Así como tienes en tu meta, en tu cabeza, en los negocios, vender X número de unidades, así como tienes en tu cabeza acaparar este segmento de mercado, así como tienes en tu cabeza posicionar tu marca o posicionarte en un sector específico, así como tienes en tu cabeza generar un modelo con ciertas características o invertir en tecnología o poner una aplicación móvil, una app o poder desarrollar una estructura de inversión en tu empresa, tienes que tener un objetivo claro que se llama crisis. Entre tus objetivos de empresariales, tienes que tener un objetivo que se llama crisis. Me van a decir, oye, esto suena como que no me hace sentido, Ramón, que me digas que mi objetivo esté en la crisis. Sí, porque te aseguro que vas a pasar en algún momento de tu vida, como empresario, como empresa, como negocio, crisis. O sea, esa no la vamos a quitar. No hay negocios. Ustedes te van a decir, oye, pues es que vamos a pensar, ¿no? Las grandes marcas, ¿no? Walmart, claro que ha estado inmerso en crisis. A lo mejor en algún país, en algún momento determinado, pero ha estado en crisis. Podríamos hablar de marcas, ¿verdad? Que todas han estado en crisis. Entonces, tú tienes que estar preparado y en tus objetivos tener el concepto claro de que vas a estar eventualmente inmerso en una crisis, ¿no? Y esto viene juntado con, lo quiero alinear y estructurar a tono reflexivo con que debemos ser agentes de cambio. Es decir, hay que ser, esta palabra está muy de moda, ¿no? De algunos años para acá, el ser disruptivo. Y es una palabra que eventualmente no tenemos todos claro, ¿no? ¿Qué es ser disruptivo? Dice, consiste en pensar fuera de la caja. Así lo puse, ¿no? En realidad, ser disruptivo es hacer las cosas de manera distinta. O sea, el ser disruptivo no es llegar a innovar y preparar, ¿no? No es rocket science, no es inventar algo que a nadie más se le hubiera ocurrido nada más. O sea, no es algo que a alguien se le hubiera ocurrido. No es pensar nada más en hacer las cosas nuevas, en pensar en tecnología. El ser disruptivo es la capacidad que tenemos de hacer las cosas que hoy hacemos, pero de manera distinta. ¿Cómo aporto valor? ¿Cómo logro hacer algo distinto a lo que vienen haciendo todos los demás? Independientemente de si quieres hacer clavos, si quieres hacer tornillos, o si quieres hacer carros, o si quieres hacer comida, o si quieres dar capacitación, o si quieres dar asesoría, o sea, no importa a lo que te dediques. Lo que tienes que ser claro en el tema de disrupción es hacer las cosas de manera distinta, que logres traducir esa manera de hacer las cosas de manera distinta en un proceso de diferenciación, es decir, creación de valor. ¿Por qué? Porque, y esto se convierte en una constante permanente también, porque cuando tú haces algo nuevo va a llegar alguien que lo va a imitar. Y en ese proceso que están imitando lo que está haciendo de manera distinta, tienes que estar preparado para volver a hacerlo nuevamente y hacer algo distinto. Entonces, la capacidad de ser resiliente, la capacidad de ser disruptivo, se vuelven constantes ante la incertidumbre y ante el cambio. Y el día de mañana va a haber otra palabra que no sé cuál pueda ser, ¿no? Estas palabras que empiezan a tomar cierto auge, como el ser disruptivo, el ser resiliente, ¿no? Y van a venir nuevos conceptos en el futuro del management, de la gestión, de la toma de decisiones, pero que van a sumar y se van a ir adoptando. Reitero, hace 30 años nos decían, la única constante es el cambio. Hoy te digo, la única constante es el cambio y la incertidumbre. Cambio sumado a incertidumbre, entonces tienes que prepararte para ello. Y para lo cual te digo que tienes que hacer un agente de cambio. Si la única es el cambio, pues tienes que ser parte del cambio, pero agrégale que tienes que estar preparado para ser, no solamente un agente de cambio, sino también para ser una persona que logre preparar a la empresa, que logre preparar a tus clientes a un entorno de incertidumbre. Por eso, ¿no? Es la posibilidad de proporcionar mediante un comportamiento de cambio de impacto que trasciende en el tiempo, ¿no? Que pueda ser reflexivo y una nueva visión. Una nueva visión, esto le llamo yo montarse sobre la ola, una nueva visión, porque es algo que viene, que va a llegar, una nueva visión que esté centrada en el cambio, que esté centrada en la incertidumbre, pero que esté centrada y soportada por ejes rectores como son la disrupción y la resiliencia. Esta capacidad de hacer las cosas de manera distinta. Y una persona con visión, ¿no? Es decir, esta persona resiliente, esta persona que se adapta al cambio, esta persona que está preparada en los entornos
como representante, como dueño de un negocio, como emprendedor, como empresario, como director, etcétera, tiene que ser una persona con visión. Y una persona con visión es aquella persona que tiene una pequeña, una mediana, una grande empresa o es su propia empresa, caracterizada que está relacionada, relacionada por la propia y por iniciativa propia, es decir, yo en mi modelo de negocio, yo en mi empresa, sea chiquita, donde sea yo el único, mi empresa esté representada por mí, ¿no? O esté representada por 1, por 10 o por 50, por 1,000 personas o 20,000 o 100,000 personas, pero por iniciativa propia que se caracteriza por, primero, ¿no? Si yo estoy pensando en estos conceptos que les acabo de dar, si no hay flexibilidad, no te vas a poder adaptar al cambio y no vas a poder cambiar, adaptarte a las necesidades del entorno. 2, innovación. Y con innovación no estoy refiriéndome a tener las mejores tecnologías, la mejor inversión en la mejor maquinaria. No. Se trata de hacer las cosas de manera distinta, que te puedas llegar de herramientas como maquinaria, tecnología, tendencias en negocios, marketing especializado. Sí, pero la innovación no nace de eso. Esas son herramientas que te van a ayudar a poder hacer que tu modelo de negocio sea trascendente. Dinamismo, esta capacidad de cambiar muy rápido, ¿no? Si yo estoy viendo hoy que la gente no sale de su casa y que está buscando más que le lleve las cosas a su casa, pues es empezar a ver cómo logro alinear mi modelo de negocio. Creatividad, ¿no? Este tema de ser creativos, no inventar el agua tibia ni el hilo negro, ¿no? Es decir, esta capacidad de hacer, ¿no? Que van juntos. Esto está pegado. Una persona creativa es dinámica, innovadora y flexible. Una persona flexible es dinámica y creativa. Si no, no puede haber flexibilidad si no hay creatividad. Y esta me parece que dos que pongo aquí, ¿no? Con un empuje, ¿no? Esta capacidad de ser echados para adelante a pesar del entorno que tenemos, con valores de cambio. Cuando me refiero a valores de cambio es esta capacidad de no claudicar en el intento, de empujar hacia adelante y con una gran pasión por lo que hacemos, por lo que realizamos, ¿no? Y esto le digo yo, ¿no? La creación de valor. Entonces, si se fijan, te traigo de un concepto de resiliencia, de un concepto de incertidumbre, de un concepto de cambio, de un concepto de tener una visión que te caracteriza por esos elementos de creatividad, innovación, etcétera. Eso es creación de valor. Entonces, ideas sin acciones son alucinaciones. Si yo no logro aterrizar esto y entenderlo, este concepto lo sacaba con un gran amigo mío, que estudiamos el máster, mi primer máster, él fue uno de mis compañeros y que hoy somos grandes amigos, Lalo Valero, donde decíamos y llegamos a la conclusión, hay que entender para crecer. Si no entiendo dónde estoy, no voy a poder crecer. Si no entiendo lo que tengo que hacer, no voy a poder crecer. Entonces, entiende para crecer. No estamos en un momento de poder no entender para poder desarrollar. Entonces, y aquí, este es el mapa de valor. A ver, yo creo que este es el slide en el que quiero resumir toda mi plática del día de hoy, ¿sí? Y más en este momento. Cualquier modelo de negocio, ¿cuál es la tendencia de los negocios? Aquí está reflejada, ¿no? La tendencia de los negocios no implica no me voy a centrar en el sector en el que te encuentres. No me importa el sector en el que te encuentres. Lo que sí me importa en este momento es que tengas claro que tú tienes un producto o servicio, me voy a ir del lado izquierdo al lado derecho, que tú tienes un producto o servicio, el que sea, que tiene que sí o sí aportar valor. ¿Cómo aporta valor un producto o servicio? Aquel que crea alegrías, y cuando me refiero a alegrías es crea satisfacción, y la satisfacción tiene que ver no necesariamente con el producto, no es necesariamente el producto el que genera la alegría. Posiblemente el que genera la alegría es la experiencia de vivir el proceso de compra o de vivir el proceso de atención, que el producto o servicio satisface una necesidad totalmente. Pero esos son los productos y servicios, para satisfacer las necesidades. Pero cuando esa satisfacción de necesidad va acompañado de una alegría, ¿no? O de aliviar una frustración, cuando alguien, ¿no?, vivió una mala experiencia de atención y llega alguien con un producto o servicio que lo hace y transforma esta frustración en una alegría, esa es la creación de valor y hacia allá van los negocios. Hoy lo que esperamos como consumidores, dado el entorno negativo, depresión, de depresión me refiero de lo que estamos viviendo, de estar en confinamiento, de no poder convivir, ¿no? Estamos viendo ya problemas sociales donde la gente empieza a tener ya los problemas psicológicos se empiezan a afectar, ¿no? Entonces lo que buscamos ahorita es algo que me genere una alegría.
No me importa si estoy pidiendo al súper, ¿no? Y que me traigan el súper o la comida a mi casa porque hoy no puedo salir, o si tengo que salir porque tengo que arriesgarme, porque si no voy y salgo y vivo al día, no voy a lograr sobrevivir porque a lo mejor no me muero de alguna enfermedad o el COVID, pero me voy a morir de hambre. Entonces tengo que salir. Pero si yo en ese proceso logro, independientemente del sector al que esté dirigido, al de que está en la base de la pirámide, al sector D o E, ¿no? Independiente de que esté en el sector, si yo soy capaz de generar una alegría, esa persona va a ir a comprar y va a hacer un esfuerzo por comprarme. Esa es la tendencia de los negocios. El que logres, independiente de que encuentre la forma de dónde estamos, si ya sabemos que ahorita la gente está centrada en consumir productos de la base de la pirámide, pues es momento de realinear. Si tu modelo de negocio estaba alineado a la parte de la pirámide de Maslow, a las actividades o a las necesidades de autorrealización, pues es momento de repensar y realinear y ver cómo te enfocas y no pierdas este espíritu emprendedor y enfocarte en satisfacer productos o enviar productos y servicios a la base de la pirámide. Pero esto es crear alegrías en el modelo de entrega, ¿no? El otro día me traían y la persona que me dijo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su familia? Esto va a pasar, va a haber, o sea, me trajo comida y me mandó un mensaje de optimismo y, oye, esa experiencia, ¿saben qué? Pues yo ya todos los viernes, ¿no? Todos los viernes en la tarde hago mi pedido a la misma hora, a la misma empresa, porque la persona que llegó en la moto, ¿no? Arriesgándose porque tiene que trabajar día a día para poder, viene y en ese proceso de decirme, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha pasado? ¿Cómo está? Viviendo su sana distancia, venía con su cubrebocas, todo perfecto, guantes, demás, etcétera. El simple hecho de poderme decir que está bien, ¿no? De hecho, tengo una reja oye, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y si estás tú allá afuera, ¿no? Y tu empresa está teniendo la oportunidad de trabajar y de abrir y tienes clientes en este momento, cambia, alivia frustraciones, crea alegrías, ¿no? Yo aquí voy a platicar del negocio de mi señora, ¿no? Donde ellos, por ejemplo, están en el negocio de la madera, ¿no? Y de los herrajes, todos los herrajes vinculados a la madera. Pero cuando llegan contigo y te preguntan, oye, quiero comprar una puerta, pero tú le dices, mira esta puerta, pues, ¿qué características? Y le empiezas a recomendar esto y le puedes decir, mira, sin que inviertas tanto, puede ser una puerta que te va a hacer muy bonita, porque ahorita, ¿qué está pasando? Mucha gente, como está en casa, quiere arreglar, fíjense, esto es un tema importante, quiere arreglar sus casas y la ventana y demás, y esto y lo otro. Oye, pues aprovecha la coyuntura, entonces apoya, oye, ¿cómo es tu ventana? ¿Cómo tienes? Y empiezas a generar esto de darle ideas de esto, haces que las personas digan, oye, esto me está gustando y te ganas un cliente que independientemente de la situación económica en la que se encuentre, cada vez que tenga una necesidad de arreglar algo en su casa, va a ir a buscarte. Cada vez que tenga una necesidad de comprar comida, va a ir a buscarte. Cada vez que tenga una necesidad de buscar capacitación, va a ir a buscarte. Y esto es lo que tenemos que generar, ¿sí? Ahora, el problema es del otro lado de la moneda, el cliente. El cliente, y aquí no está mal, ¿eh? Cuando me dicen, oye, es que está mal tu gráfico porque la alegría la tienes como tristeza y la frustración como alegría. Sí, porque en la actualidad es muy difícil crear alegrías y es muy fácil generar frustraciones. Muy fácil. Entonces, el cliente tiene que vivir una experiencia. Lo que te digo es, ¿cuál es la tendencia en los negocios? Esta, ¿no? Crear alegrías y aliviar frustraciones. ¿Hacia qué? La base de la pirámide. ¿Cómo? Cada vez buscando soluciones que te permitan enfocarte en cuidar hoy la sana distancia, cuidar hoy el tema de la salud. Hay nuevas tendencias. La gente, cuando se da cuenta y te dicen, cada vez que sabemos más de esta enfermedad, te dicen, oye, mientras tengas un cuerpo sano, la afectación puede ser menor. La gente se está preocupando por la salud. Hay una oportunidad de mercado. Ve y es lo que tienes que ver. Entonces, lo que tienes que analizar es qué está pasando, qué consume. Y hoy sabemos que en la pirámide de Maslow, ahí están concentrados, en la base están concentrados los negocios. Entonces, la gente se preocupa por su salud. Oye, pues productos vinculados a la salud. Oye, la gente que está ahora en casa se ve más en el espejo, se ve más, se da cuenta, oye, pues tengo la arruga, tengo esto, tengo lo otro, los productos dermocosméticos. Hoy hay laboratorios que venden dermocosméticos que están vendiendo más que vendían anteriormente en el día a día, porque la gente lo busca. Y el tema de llevarlo a casa tiene un valor agregado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La tendencia de los negocios es analizar el entorno, hay que entender, ver en la pirámide qué se está consumiendo. Oye, la gente está más tiempo en su casa, ¿qué podemos hacer para sus casas? Me platicaba una persona de la construcción, oye, Ramón, es que la industria de la construcción se está colapsando, sí,
pero se va a recuperar, tienes que aguantar, tienes activos, es un activo y tienes que mantenerte, ¿no? Ahora, ¿qué te diría yo? Ahora que el home office se convirtió de ser algo como una propuesta, hoy se convirtió en una experiencia y una necesidad para las empresas, pues si tú vendes departamentos, ahora sí como vendías el roof garden, las amenidades, una parte que tienes que empezar a cuidar es un espacio para que la persona pueda tener su espacio de home office. Entonces, hoy tú aportar y decirle que en el layout de los departamentos que vendes, tienes un espacio para hacer home office, va a ser bien valorado. Entonces, es encontrar estas tendencias de lo que se está moviendo. Ahora, el objetivo es cómo lo haces de manera distinta. Ese es el objetivo. ¿Cómo logras hacerlo de manera distinta? Buscando siempre de generar alegría. ¿Qué le duele al cliente? ¿Por qué le duele algo al cliente? Si hoy vemos que le duele al cliente lo que estamos viviendo, pues trate de buscarle algo que lo... Y eso se valora, ¿eh? Y te aseguro que lo van a hacer. Eso genera una experiencia. Y la experiencia se traduce en lealtad. La experiencia de compra se traduce en relaciones de largo plazo. Y es lo que tenemos, yo creo, que enfocar. Para allá van los negocios y no tiene que ver con tecnología únicamente, no tiene que ver con tener las mejores máquinas, no tiene que ver con hacer las cosas como siempre las venimos haciendo. Tiene que ver con esta forma de aportar valor a través de la creación, ¿no? De alegrías y aliviador de frustraciones. Y con esto, pues ya para concluir, y una reflexión, ¿no? De Winston Churchill que decía, ¿no? Y más porque lo estamos viendo, mucha gente se acerca conmigo y me dice, Ramón, es que he fracasado. Pues qué bueno, ¿no? Y cuando dicen, ¿cómo qué bueno? ¿Por qué me dices eso? Pues sí, te lo digo por una razón fundamental, por una simple razón te lo estoy diciendo, porque este fracaso que estás viviendo te genera un gran activo que se llama experiencia. Hoy ya sabes qué pasó, ya supiste en qué fallaste, ya sabes qué te está afectando, ahora es momento de no volverlo a repetir. Entonces, el éxito es ser capaz de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Si tuviste que cerrar tu negocio, hay que hacer un análisis por qué tuviste que cerrar. Y no olvides, ¿no? Que entonces no estabas generando, oye, pues es que el entorno, la gente no sale. Pues sí, encuentra la forma. Ahí viene la parte de ser disruptivo. Oye, muchos me decían, ¿no? La industria de la alimentación, pues en los restaurantes, pues bueno, a lo mejor ya para el restaurante no están los grandes lugares para, en este momento, tendrás que adaptarte, sí, y repensar el modelo, sí. Oye, pues hoy el delivery es algo que tienes que hacer. Entonces, encontrar una alianza para que puedas hacer el delivery, ¿no? Entonces, todo esto empieza, y reitero, hay grandes ganadores en las situaciones de crisis, siempre hay ganadores, pero hoy hay más perdedores, me parece, y cuando me refiero a perdedores, hay gente que está fracasando, pero ver el fracaso con un sentido positivo, ¿no? Ya aprendí que hice mal, ya aprendí que las crisis van a seguir viniendo, ya aprendí que las crisis eventualmente pueden ser muy profundas o menos profundas, pero qué hacer para poderte mantenerte a flote y poder hacer frente y salir avante en un caso de crisis. Entonces, si hoy tuviste que cerrar tu negocio, no te preocupes, ¿no? Es pensar esta forma de no pierdas el entusiasmo y seguir. Y esta parte de la teoría del iceberg, le llamo yo, que tiene que ver con una estructura que me parece bastante importante, que es esto, ¿no? Que es más allá del éxito, es cómo te deben de ver. Aunque la gente te vea aquí arriba, ¿qué va a pasar y qué es algo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? ¿Hay que trabajar duro? Sí. ¿Viene un periodo de trabajo duro? Por supuesto que sí. Viene un proceso de trabajo muy duro. Viene un tema de persistencia, sí, de noches largas, sí, de un esfuerzo que hay que hacer, un esfuerzo mucho más fuerte del que hacíamos antes, definitivamente sí, de mucha disciplina, de eventuales rechazos ante lo que estoy haciendo, eventualmente, sí, de mucho coraje para levantarte, esta capacidad de ser resiliente, de levantarte y volver a repensar tu modelo de negocio y enfocarlo, de críticas, de cambio, que esta es una constante, y de incertidumbre que la vinculo al riesgo. Estos son elementos que no puedes perder de vista. Y si hoy quieres un modelo de negocio exitoso, rentable y sostenible, esto vas a tener que hacer, ¿no? Alguien que tiene una mentalidad, le va a llamar pobre en el sentido de que no le gusta trabajar duro, no es persistente, no está de acuerdo en pasar noches largas, no tiene, acepta el rechazo, el coraje, y demás, definitivamente es un tema que debemos de considerar.
¿no? Un tema que debemos analizar y que tiene que ser así, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? Y bueno, pues con esto quiero concluir. La realidad es que ahí están mis redes sociales. Ha sido un placer por poder compartir y agradecer, ¿no? A Secapem por esta iniciativa. La verdad, me parece que estos 6 días de webinars, gratuitos, es una aportación a lo que yo les comentaba, ¿no? Este sentido de crear alegrías, yo creo que esto ha creado alegrías, ¿no? Secapem ha creado alegrías, está aliviando frustraciones y me parece que debe de ser un tema relevante y estamos conscientes. Esta plática no la había tenido yo con todos los miembros bueno, con mis colegas que estuvieron estos 6 días, y ni mucho menos, pero habla, ¿no? Y por eso estoy tan comprometido y tan agradecido con Carlos y con Secapem, porque tiene claro esto, ¿no? Es crear alegrías, estamos creando alegrías a través de compartir conocimiento, aliviando frustraciones para decirte esto no va a pasar siempre, esto va a cambiar, prepárate y cuando llegue el momento tengas la oportunidad de crecer y desarrollarte y poderlo hacer. Pues muchísimas gracias a todos, a mis colegas, a Julio, María Alejandra, Carlos por sus comentarios y pues bueno, un honor y nos seguiremos viendo aquí, ¿no? Aquí en Secapem, vienen ideas muy interesantes, están por ahí cocinando propuestas bastante productivas que van en este sentido, crear alegrías y aliviar frustraciones, ¿no? Las tendencias en el negocio y prepararnos a lo que viene para llegar, ¿no? Más que preparados con estas iniciativas que me permitan tener modelos de negocios rentables y sostenibles. Pues muchas gracias a todos. Gracias por estar acompañarnos y bueno, esto espero que quedará grabado y también poderlo ahí, quien se lo haya podido perder por el horario en México en sábado a las 9 de la mañana es medio complicado, pero pues quedará ahí grabado para que lo puedan ver posteriormente. Muchas gracias a todos.